Continuamos aquí en Juliaca con las cámaras de Purito Perú y con una invitada de lujo. Yara Marisol, bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, agradecer a Purito Perú, igualito que tú, por esta entrevista. De verdad estoy muy agradecida. Ñañita, yo te conocí hace algún tiempito con la invitación de un amigo cuando tú lanzabas tu carrera musical y comenzaba a levantarse alto vuelo. En una segunda etapa también conversamos todo, pero hoy día que llego a Juliaca en el mes de junio, te vemos totalmente renovada, hermosa como siempre, feliz, alegre con ese ángel e iniciando una nueva etapa que involucra nuevos temas, nuevos videos, pero el mismo sentimiento, las mismas ganas y el mismo corazón, ¿no? La misma garra. La garra de Yara Marisol. Yara Marisol, tu bella chinita, ¿no? Anteriormente estábamos trabajando, pero bueno, no tengo que seguir luchando y eso es lo que quisiera transmitir a todos mis fans. Yo no muerdo. ¿No? Que cuando tengan un sueño no dejen de perseguirlo hasta alcanzarlo, que perseveren en ese sueño. Bueno, yo me encuentro en esa situación, ¿no? Ahora estoy dando todo por el todo, como siempre lo he dado, pero ahora con más garra porque se vienen ya mis nuevas primicias, con mucho cariño para todo mi público. Además, los añitos también te van dando cierta madurez, cierto mejor tratamiento en el escenario mismo, ¿no? Ya tienes más experiencia. Claro que sí, en cada sitio, cada lugar que voy, pues no siempre aprendes algo y bueno, pues vas teniendo más experiencia. Agradecer más bien a mi público de Bolivia que siempre me ha apoyado, me respalda, a mis clubes de fans, para las linas chinitas, para las Yari Lovers, con mucho cariño. No, lo más bacán también es que a pesar de que estuviste un tiempito alejadita de la música para dedicarte a cosas personales, los fans han estado ahí, ¿no? Siempre constante hablando de ti. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, la verdad yo sorprendidos por eso, porque había ciertos momentos en los que yo decía, no, pues ya no lo voy a dejar por un momento, ¿no? Pero ellos no, seguían ahí publicando mis fotos y me tenían ahí, Yara, ¿cuándo? Ya, pues, entonces es el momento de decirle a los amigos de Purito Perú, y vente más acá, vamos a avanzar un poquito más adelante, como si fuéramos enamorados, pareja de esposos, ya quisiera, ¿no? Ñañita, ¿cuándo sale tu bebito? ¿Cuándo nace ese nuevo bebito en esta ocasión de Yara Marisol? Siempre, como te digo, con ese estilo y ese cariño propio de tu voz, de tu talento, ¿no? Claro, a ver, estamos a días de lanzamiento de dos primicias, ¿no? Secreto Amor para todos los amores prohibidos y Madre para todas las madrecitas que están en el cielo y desde el cielo derraman sus bendiciones. Y Secreto Amor, a propósito, ¿cuál es tu amor secreto, tu secreto amor? Yo conocía un amor tuyo. No. ¿La música, pues? No. Ah, sí, la música. No estoy hablando de ya sabes quién. No, de ese no. No, por favor. No, Yara Marisol está solterita, por si acaso, para todos mis fans. Y a propósito de solterita, ¿cómo es el chico que te gusta? Un chico, pues, vamos a suponer, ¿no? Me imagino que te das un gusto particular. ¿Cómo tendría que ser ese caballerito, ese jovencito que podría conquistar tu corazón? Mi prima dice que sea alto. Ya gané un primer requisito. ¿Qué más? Que use lentes, dile, que use lentes. Que sea cariñoso. Uy, mi corazón es chévere, ¿ah? Que sea cariñoso y que tenga la billetera gorda. Sí. Oye, a ver, no, ahí sí la fregamos. Ya fui a perdida. Yo más quiero de un chico es que sea humilde, sincero y pues que no me engañe, ¿no? Que no me ponga las que no le adornen cabecitas, suficiente con la belleza, ¿no? Sí, eso, suficiente con eso. Ya, y en cuanto al Secreto Amor, habla de qué, de repente de un amorcito que no se quiere revelar, que está ahí escondidito. Bueno, hay amores que, bueno, pues por culpa de los padres o por peleas familiares no aceptan, ¿no? Los padres se oponen y no quieren que formen una pareja. La historia de Romeo y Julieta, de las dos familias que se odiaban. Exacto. Y que los hijos se amaban, ¿no? Claro, y la familia pues no se odia y no quieren verlos juntos y bueno, pues Secreto Amor va dedicado a esas personas, ¿no? Que no pueden gritar, que no puede salir a la luz su amor. Perfecto, Ñaña. Entonces nos vamos nosotros despidiendo prácticamente, agradecer a nuestros amigos de Nilo Producciones que respaldan a nuestra Yara Marisol. Y para contrato, Ñañita, ¿con quién hablan? ¿Con Purito Perú o con qué número? Claro, estamos con Milo Producciones y los números de contrato ahí aparecen en pantalla. A ver, sopla para que aparezcan. Ahí está, ya salieron con el soplido de nuestra Yara Marisol. Ahí salen los números de contrato. Nosotros agradecidos, no solamente por la acogida que tenemos acá en Juliaca, sobre todo por personas y amistades como Yara Marisol, que nos brindan su cariño, su confianza y sobre todo esa dulzura. Cada vez que nosotros llegamos, nos vamos rejuvenecidos. Tenemos 30, pero nos vamos con 20 años ahora. 15, ya 15, ¿no? 15. Nos vamos, Yayita, gracias nuevamente.
por No, estar a y ti, confiar en por la Purito Perú. visita. Ya estamos muy pronto allá por Lima para Tienes también que ir, hacer ¿ah? ahí en algunos canales y también ahí pues no le prensa. Perfecto. Gracias, amigos de Juliaca, y nos vamos aquí con Purito Perú cuando está Yara Marisol. Purito Perú igualito que tú. ¿Qué?